Me asusté. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Disrupciones. Hoy es martes 26 de noviembre. Pues estamos aquí una vez más. Les saluda Isabel Briceño y estoy acompañada por Causirenio, Luciana Oliver y Camilo Campo, que les quiere saludar también. Hoy es 26 de noviembre, como ya les comentaba, hubo marcha por los estudiantes normalistas, los 43. Ayer fue 25 de noviembre, Día Naranja de la eliminación de la violencia contra la mujer, y bueno, pues ese es el tema que abordaremos el día de hoy en este programa, además de otros tres temas que los compañeros traen para platicar sobre pues estos otros temas que son importantes también y que pues tienen que ver un poco con el tema principal. Estaremos platicando con tres mujeres hoy, con Sayak Valencia, con Manuela Borsiachelo, espero que así se pronuncie, si no ahorita nos corregirá, y con Hermelinda Tiburcio. Bueno, con ellas abordaremos este tema, como ya les comentaba, sobre del 25N, ¿verdad? Que ayer hubo esta marcha en donde pues salieron varias mujeres, no podemos decir que muchísimas, quiero pensar que fue por el día, ¿verdad? Que pues fue un día hábil, un lunes, y yo pude colarme ahí a la marcha un rato, entonces pues sí, no la vi como en otros momentos, pero lo importante es que todavía se sigue sintiendo como esta responsabilidad, ¿no? Y ese ánimo de salir a las calles y de exigir, pues, esta eliminación y este freno a la violencia que, pues, hay de varios tipos. Pero cuéntanos, Camilo, tú traes un tema importante que tiene que ver con la Ciudad de México y, pues, con esta construcción masiva de viviendas. Cuéntanos. Sí, justamente es un tema que los vecinos de Fuentes Brotantes pues han estado protestando ya desde hace algunos años, Ujú. pero justamente a partir de septiembre de este año se vuelve a retomar el tema porque comienza esta construcción, ¿no? Es una inmobiliaria, es una construcción inmobiliaria a cargo de la empresa Graus, que pues al parecer cuenta con todos los permisos, no hay ninguna duda, ¿no? No podemos decir que no tienen los permisos, pero justamente, ¿no? Ese es el tema, no porque tengan los permisos significa que está bien lo que está haciendo, ¿no? Es un complejo habitacional de 52 casas, supuestamente era para 57, pero la empresa se portó muy buena onda y no construyó 5 casas, ¿no? Es una zona que, pues, desde tiempos de Lázaro Cárdenas fue declarada como un parque natural. Sin embargo, pues, al no existir una delimitación exactamente de qué es lo que se refiere a este parque natural, pues hubo algunas interpretaciones y empezaron a construir muchas casas, ¿no? Se empezaron a construir muchas casas en Fuentes Brotantes, que es una zona que pues es de suma importancia para la cultura de las personas de Fuentes Brotantes, ¿no? Para las personas que se asumen como xochimilcas y tepanecas, que son pues quienes asentaron esa zona, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que en Fuentes Brotantes 134 se está construyendo una unidad habitacional pues bastante grande, son 52 casas de 2 o 3 pisos que, pues, si bien no están justamente en el área natural protegida, pues sí están afectando, ¿no? Talaron 47 árboles, que es un número importante justamente para la zona que, pues, en 1936 tenía 129 hectáreas y en la actualidad solamente nos quedan 80 hectáreas de fuentes brotantes, ¿no? Mm. Es importante este tema porque no solamente es un tema ambiental, ¿no? Es un tema socioambiental porque está afectando directamente contra la identidad de una comunidad. Lo que pasa en esta zona es que pues están manejando el tema de los recursos únicamente como recursos, ¿no? Como el agua es agua y el bosque es bosque. Ujú. Cuando pues no, ¿no? Son cuestiones identitarias de la población que está habitando en esta zona de Tlalpan. Lo que pasa es que cuando está construyendo esto, pues se hace con algunas consultoras, realizan una serie de encuestas para ver si están a favor o no de la inmobiliaria, y pues resulta que sí, ¿no? Pero pues los habitantes se empiezan a oponer a este proyecto justamente por eso, ¿no? Porque están derribando árboles que pues son parte del ecosistema, son parte de un pulmón gigante que se ha ido deteriorando a lo largo de la historia en el sur de la capital, que es Fuentes Brotantes, que pues más que ser un parque es un bosque, ¿no? O es lo que queda de un bosque
que además fue un centro de veneración para Tlaloc, ¿no? Y justamente esta parte es importante porque al momento de que se empieza a hacer la construcción de estas unidades habitacionales, se encuentran algunos vestigios, se encuentran 3 entierros. Sin embargo, el INAH lo que hace es únicamente recogerlos y decir, ¿sabes qué? No pasa nada, vamos a continuar con la obra, ¿no? Mm. Sin embargo, pues los vecinos dicen, no, es que eso es parte de mi identidad, es parte de mis tradiciones, ¿cómo van a seguir construyendo ahí? Pues ahorita está esta disputa que todavía no llega a temas jurídicos, pero pues está nada, ¿no? Justamente hoy me entrevisté con los dueños de esta inmobiliaria y me decían, no, es que nosotros estamos apoyando la parte del crecimiento ecológico, ¿no? Que la mancha urbana no sea tan grande, pero pues realmente, no, o sea, están talando 47 árboles que bien son esenciales para el funcionamiento, para el ciclo que se lleva a cabo en Fuentes Brotantes, que es pues es una zona donde vienen a parar muchas aves migratorias, donde hay anfibios, donde hay pues una historia, una tradición, ¿no? Y pues justamente es lo que temen los vecinos, ¿no? Que esta construcción empiece a ser como el parteaguas para que se siga explotando esta zona que, como te decía, pasó de 129 hectáreas, que son muchísimas, a solamente 80, es un poco menos de la mitad, pero pues, son números importantes, ¿no? O sea, ya decir que solamente quedan 80 hectáreas de lo que fue Fuentes Brotantes es muy importante, ¿no? Y todo a causa del incremento desmedido de la mancha urbana, que también hay que reconocerlo, ¿no? Parte de estos asentamientos son irregulares, pero pues como lo hemos platicado muchas veces aquí en Disrupciones, pues la gente tiene necesidad de vivir, ¿no? O sea, si están construyendo un complejo habitacional donde los precios se oscilan entre los 8 o 11 millones, pues obviamente no es Accesible. algo accesible para la población, ¿no? Ujú. Además, algo en lo que se escuda mucho esta inmobiliaria es que están construyendo al interior, en una zona privada, pues casi un paraíso ecológico, ¿no? Tienen un ojo de agua, tienen zonas recreativas, pero pues no son zonas que puede utilizar la población en general, ¿no? Son zonas que van a utilizar un sector muy reducido Específico. de la población que ni siquiera son originarios o nativos o nativas de esa zona, ¿no? Son personas que están llegando de otros lados con un poder adquisitivo más alto que están empezando a habitar y pues sabemos, ¿no? Tenemos el ejemplo del pueblo de Joco aquí en la Ciudad de México, Ujú. pues que fueron desplazados justamente por ese tipo de inmobiliarias, ¿no? Como Mítica, que al final de cuentas pues aumenta la plusvalía de la zona y lo que conlleva es que los precios se incrementen, ¿no? Y pues justamente es el tema, ¿no? O sea, ¿tienen los permisos? Sí, los permisos están ahí, o sea, eso creo que Ujú. es irrefutable que están ahí. ¿Cómo los obtuvieron? Es la pregunta. Porque Pues, también ujú. algo que decían los vecinos, tengo entendido, es que pues ellos se reconocen como pueblo originario, ¿no? Lo que estabas comentando. Perdón porque te interrumpa así de abrupto, pero algo que me enojó mucho justamente esta reunión que tuve hoy, o sea, para empezar, es como es como esta imagen en la que llegas a hablar con un empresario y te recibe en una oficina así llena de cosas bien excéntricas, ¿no? Le digo a un Ujú. compañero, no, pues nada, faltaba que tuvieran como un tiburón en la sala. Ujú. O sea, justamente yo hablaba con ellos y les decía, no, es que la gente se asume como parte de un pueblo originario de la Ciudad de México. Y me dicen, no, ellos no lo son. Se acaban de asumir hace como un mes, apenas, ellos no lo son. O sea, como que tienen este discurso de decir, yo soy empresario y yo sé lo que está pasando en esta zona porque ya, Y si yo está- digo que no y si son digo que no pueblo son es porque no originario, son, es ¿no? porque sí, esto de decir Pero quiénes son y quiénes no. pues sí lo son, o sea, porque justamente Fuentes Brotantes se forma a raíz de la erupción del volcán de Chile y esto provoca que pues el suelo donde se está generando pues, sea un suelo rico en minerales, con una fauna diversa, con una capacidad para poder sembrar cosas pues muy grande, ¿no? Lo que provoca que si sean los primeros asentamientos de tepanecas y xochimilcas, lo cual le da una identidad pues muy grande a esta zona. Y a raíz también, ¿no? Es un pueblo que se forma, pues, esta empresa textilera que se llamó La Fama, que fue una de las más importantes durante la revolución, ¿no? Que fue la que empezó a dar pauta a los primeros conflictos socioambientales que tenían que ver con una empresa, ¿no? Porque se estaban robando el agua, ¿De qué era esa empresa? es una empresa textilera que funcionó durante la revolución. Y el caso es que, pues, mucha gente que trabajó en esa fábrica se empezó a sentar también ahí, que tenía origen, raíces tepanecas y xochimilcas, ¿no? O sea, es un barrio obrero, con una identidad indígena
Y los empresarios parece que dicen que no es cierto, que eso nunca pasó y que todo está en la mente de las personas y ya. Sí, justo eso es el reclamo. Al ellos ser un pueblo originario es lo que su queja. ¿Por qué no se les consultó? O sea, ¿por qué no hubo una consulta si se supone que debe de haberla, ¿no? Y entonces por eso la pregunta es, ¿cómo es que obtuvieron esos permisos? Y otra pregunta que está ahí, pues es que ellos hablan de 100,000 litros diarios de agua, es lo que gastaría esta constructora para edificar estas 52 casas o no sé qué vayan a hacer. Es mucha agua y como bien lo dice Camilo, pues además del agua y de todos los recursos que jala y que evidentemente le quita a las otras personas, a los que ya están habitando ahí, pues es el otro problema del encarecimiento y de todas las cosas que se desencadenan después de que se eleva la plusvalía de la zona, ¿no? Al entrar estas constructoras de otro nivel. Pero bueno, pues ellos lo que buscan, esperemos que lo logren, es que se suspenda definitivamente porque hay una suspensión temporal a la construcción, pero lo que buscan, incluso hoy se manifestaron los vecinos ahí en Fuentes Brotantes, cerraron lo del Metrobús, pues es que que se logre la suspensión definitiva, pero pues ojalá que lo logren, ¿verdad? Ahora vamos con el tema de Cau, que pues le ha estado dando seguimiento a un caso bastante lamentable como es el de la desaparición del niño Modesto en los campos agrícolas, ¿verdad? Cau, cuéntanos qué es lo que te han dicho. ¿Pudiste platicar con la mamá de Modesto y qué te contó? Pues fíjate que ayer, bueno, me fui así que de carrera a Des- Ometepec, Ajá. Guerrero, Ujú. porque ahí está la familia y están buscando eh, cómo generar esas condiciones para que ellos puedan encontrar a su hijo Modesto, quien fue desaparecido el 15 de mayo de este año en los campos agrícolas de León, Guanajuato. El niño Javier Modesto Moreno tenía en ese entonces 3 años y 2 meses y de acuerdo con lo que estaban platicando ayer con la señora Maura Moreno Agustín, es que la información hoy coincide de acuerdo a cómo la Fiscalía del Estado de Guanajuato quiere plantear para cerrar el caso. Primero la Fiscalía, después de... Hubo, bueno, desde entrada, el caso de Niño Modesto está lleno de irregularidades. Primero porque la Fiscalía no proporcionó un intérprete adecuado culturalmente para que la familia pudiera ser escuchado y poder levantar su queja ante la Fiscalía. En segundo lugar, la tardanza en que demoraron para poder empezar la búsqueda, que fue hasta el tercer día y la búsqueda pues no lo llevaron más allá del perímetro, que solo ahí donde estaba la zona donde fue desaparecido el niño. De acuerdo a lo que decía la señora, lo que estaban platicando ayer, toda la entrevista se hizo en Tunsavi, y ahí, bueno, se puede dar cuenta de que cuando las personas no escuchaban en su lengua materna, pues difícilmente va a poder explicar cuáles son los detalles que no pueden explicar a pesar que tenga un intérprete, pero si el intérprete no conoce la variación lingüística de la persona, lejos de ayudar, genera más complicaciones. Entonces ayer escuchando la señora ya dando más detalles de cómo ocurrieron los hechos, a las 3 de la tarde del día 15 de mayo se encontraban en los surcos cortando tomates. De tomate verde, que ya conocemos, porque si vamos al norte van a decir tomate rojo. Bueno, estaba cortando tomate y el niño, como el perímetro, pues es un niño de 3 años, no puede caminar o no desplaza más del lugar. Entonces, en ese rato, primero estuvo en el surco donde estaba la mamá. En medio iba un hermano de Modesto que también estaba cortando tomate. Y más hacia el siguiente surco iba el papá. Entonces, pues el niño se movía entre la mamá, el hermano y el papá. Y cuando se hacía calor, pues el sol, se refugiaba bajo una sombra. Y eso estaba cuando andaba el niño recorriendo de un lado a otro
Y de repente, pues, llega el señor Mesa Trujillo, que es el comprador de tomate. Llega una camioneta con 4 hombres y luego como que lo plantan en medio de los surcos para vigilar. Y luego él se va con el empleador de los señores, que es Manuel Morales, y luego Edilberto, Nicolás, Edilberto González, se juntan y empiezan a platicar entre ellos, hay una plática, y de repente pues se van, cada quien desaparece de la escena y se va el señor, el empleador, y se lleva al niño, desaparece el niño y a partir de ahí empieza la búsqueda y es la búsqueda que hasta este momento pues no han podido encontrar. La fiscalía pues ha buscado cerrar el caso presentando una osamenta que no coincide porque en menos de 8 días pues la osamenta está completamente disecada y el cuero cabelludo pues tampoco coincide con la de una persona, sino que es más de un animal y además de eso la ropa del niño aparece en la fiscalía de Guanajuato, cómo fue que apareció y la ropa no tenía sangre ni nada de eso. Entonces, pues para no hacerle más largo la plática, mañana vamos a tener el texto, lo vamos a publicar en pie de página para que ya también se conozca en qué terminó este caso. Pues ahí estén pendientes en pie de página de esta nota que va a publicar CAU sobre los detalles de este caso. Y pues bueno, ya está con nosotros, ya estamos viendo ahí en línea a Sayak Valencia. Tal vez un minutito más podemos esperar para que se conecten. Puede entrar ella, ¿no? Avanzar. A ver, mientras que nos vaya platicando entonces, Luciana. Pues sí. También tiene otro tema, ahorita en lo que Alexis nos dice cuando ya podamos empezar con la entrevista. Luciana, mientras me tengo la noticia triste de que el sábado murió la activista feminista trans mexicana Irina Layevska, quien desde muy joven tuvo una militancia muy fuerte en la izquierda mexicana. Fue incluso parte de la fundación y luego militante de Morena y promotora de esta organización de solidaridad Va por Cuba. Tenía una relación muy cercana con Cuba. Justo les invito a que vean la nota en pie de página perdón, me distraje, de Daniela Pastrana. Sí, pues es una gran pérdida no solo para la lucha de la izquierda, sino para las reflexiones internas que ella logró sacar, como en este libro que escribió muy, muy, muy bonito, justo pues lo estaba leyendo, no lo he podido terminar, pero se llama Testimonios, Carta a mi padre, testimonios de una persona transexual con discapacidad. Y pues va contando toda la vida tan dura que tuvo a través de una enfermedad neurodegenerativa y cómo esto la llevó también a poco irse descubriendo a sí misma. Sí fue muy importante y al mismo tiempo irse descubriendo dentro de una militancia de izquierda fuertísima. Entonces los invito a no solo a ver la nota en pie de página, sino a saber un poco más de su vida a través de este libro y a través del documental que hizo Jacaranda Correa en 2011, si no me equivoco, que se llamó Morir de pie. Y justo, bueno, pues ella tenía 64 años, estuvo colaborando mucho tiempo con CONAPRED. En 2020 se candidateó para la presidencia de CONAPRED. Y hubo, durante el sexenio de Felipe Calderón, tuvo un grave desencuentro con CONAPRED justo por el 17 de mayo que decidieron colocarlo como Día del Respeto y la Tolerancia hacia las diferencias. Y ella dijo, no, necesitamos poner por enfrente las violencias, más allá de la tolerancia y el respeto, ¿no? Hoy ese día, 17 de mayo, se llama Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Y sí, pues en eso
En eso se basó como Tu trabajo. su trabajo, su militancia, su activismo. Es muy interesante. Sí, algo que dijo el embajador de Cuba es Marcos Rodríguez, ¿no? Que también estuvo muy, bueno, también participó en esta despedida y dijo: con profundo dolor recibimos hoy la triste noticia de la partida física de la entrañable amiga de Cuba, Irina Layevska, fundadora de la promotora de solidaridad Va por Cuba, merecedora de la medalla de la amistad, combatiente, militante y revolucionaria. Y tuvo una relación muy profunda con Cuba. De hecho, se casaron allá ella y su pareja Nélida Reyes durante el periodo especial. Dicen que fue una boda que hasta se transmitió por televisión porque decían como unas mexicanas se están casando, ¿no? Como en el periodo especial en donde todo el mundo justo como que hablaba muy mal de la situación en Cuba y ellas no, ¿no? Ellas estaban ahí como pues valorizando de otra manera. Sí, ¿no? Pero aparte creo que parte importante de su lucha fue también el reconocer los machismos al interior de la izquierda, ¿no? Justamente luchar en contra de todos estos temas que, pues al final del día los seguimos viendo, ¿no? Seguimos escuchando comentarios de compañeros, compañeras, incluso, pues, que están en contra de todo esto, ¿no? Que están en contra de toda esta, de la diversidad sexual y de la diversidad en cualquier aspecto, ¿no? Creo que es un tema que a la izquierda todavía le pesa un poquito, pero pues que poco a poco, ¿no? Con esas generaciones se va cambiando. Te toca. Me toca, pero a ver. Sí, pues sí. Pues a ver qué pasa, ¿no? Con estas ¿Ya podemos generaciones. entrar con la entrevista, Alexis? Yo ya las veo ahí en cuadro, entonces espero que ya podamos entrar, ¿ya? Para irlas presentando. Esta tarde vamos a conversar con Sayak Valencia, que es filósofa, transfeminista, autora del libro Capitalismo Gore, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y también vamos a platicar con Emanuela Borsiachello, espero que así se pronuncie el apellido, si no ahorita nos aclarará. Doctora en estudios feministas y de género, investigadora de la UAM Xochimilco. También esperábamos contar con Hermelinda Tiburcio, activista Ñusabi, pero al parecer la señal no nos va a permitir poder contactarla en el punto donde está de México. Pues les doy la bienvenida y les agradezco mucho a ambas que estén esta tarde con nosotros aquí en este programa de Disrupciones para hablar sobre pues este día de ayer, del 25N. Les saluda Isabel Briceño y pues lo que hoy nos convoca a platicar con ustedes es pues estas cifras que aún son, digamos, alarmantes, ¿no? Yo estaba leyendo que pues la violencia hacia las mujeres pues tiene distintas aristas. La violencia psicológica es la más frecuente en agresión contra las mujeres, al parecer con un 39%, seguida de la violencia física con un 31% y la violencia sexual con 30%. Estos datos los saqué del Índice de Paz de México del 2023. Entonces, Sayak, te doy la bienvenida y me gustaría preguntarte, ¿por qué llegamos a este maltrato, estas formas de maltrato, las llegamos a normalizar e incluso a romantizar? Estaba leyendo que pues a veces tenemos todavía estos pensamientos en donde se dice, bueno, si te pega es porque te quiere o te debes de aguantar porque es tu marido y le debes respeto, ¿no? ¿Por qué se llega a romantizar y a normalizar la violencia, Sayak? Hola, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Gracias también. Qué gusto, Manuela, poder estar aquí conversando contigo y también gracias por la invitación y hola a todas las personas que están escuchando. Mira, el por qué es una pregunta muy importante, pero es muy complicada de responder porque es muy amplia. Sin embargo, las cifras no nos dicen cosas terribles sobre el acrecentamiento de esta violencia cuando en realidad se invierte mucho tiempo, muchos recursos y mucha vida para que esto disminuya. Sin embargo, lo que tú me estás preguntando, bueno, tiene que ver con una cuestión estructural que no puede homogenizarse. Hay muchas relaciones de poder estructurales que tienen que ver con que se mantenga la situación de esta manera y una, para empezar, es la división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Que mientras estemos subordinadas como personas feminizadas a través de un discurso cultural que sigue
emparentando la masculinidad con el machismo en México, que no es así, pero que la siguen emparentando en todos los discursos culturales, y donde el despliegue de violencia y de masculinidad son casi equivalentes, mientras que con las mujeres o las personas feminizadas el despliegue de docilidad o de portarse bien o de cuidar es algo que se nos sigue inculcando a generaciones más jóvenes a través de otros dispositivos culturales, pero también a generaciones anteriores, y hay una relación casi de connivencia entre estas estructuras de poder para que las cosas no cambien. Otra cuestión que me parece muy importante es que no podemos hablar de un diagnóstico generalizado sobre este tipo de violencia. No solamente es el amor romántico, sino también aquellas formas de masculinidad que ejercen la violencia física y la agresividad contra personas feminizadas como una forma también de restitución simbólica y no solamente como formas de gobierno económico o político sobre estas personas. Entonces, creo que estamos en una coyuntura interesante e importante para reflexionar la manera en que hemos logrado cosas con el discurso feminista, con las políticas públicas, pero también tenemos que cuestionarnos o volver a trabajar cómo llegar a otras poblaciones en un país tan diverso, con unas necesidades materiales tan complicadas y donde además la violencia no solamente es la violencia de género, pero la violencia en general vinculada con muchísimos problemas sociales, la violencia del narco, la violencia de Estado y otras cuestiones que se van entretejiendo con esta violencia feminicida en muchos casos o transfeminicida en otros, y con otro tipo de violencias letales que aquejan a las personas feminizadas y a las mujeres. En este sentido, la gente va normalizando la violencia porque, como te digo, es una vorágine de violencia que parece que cada vez es más alta, y entonces lo que se considera individual o personal, ¿no?, como el problema de la violencia machista en contra de las mujeres, queda en un plano secundario, pero esto no es solo porque no sea importante, sino porque hay un discurso cultural que tiene por lo menos un siglo o más, pero bueno, te estoy hablando de la idea de la Revolución Mexicana y el macho mexicano que se encumbra a partir de esta noción cultural del desafío de la masculinidad y la violencia, de los mujeriegos, el feminicidio casi como normalizado en muchos casos en canciones, pero también en prácticas culturales en diversos lugares en México. Pues hacen que esta vorágine de violencia deje de lado la violencia contra las personas feminizadas como algo menor. Y esto lo tenemos que seguir trabajando, lo tenemos que seguir pensando. 25 de noviembre pues es un día de conmemoración y de lucha, y no solamente pues una palomita en el calendario, ¿verdad? También tenemos que pensar en cómo aunque en nuestro país hay también muchísimas cosas que tenemos que revisar, pero también con esta deriva fascista y machista o necromasculina en la que se está envolviendo el mundo contemporáneo, por ejemplo, con el triunfo de Trump y su desprecio agravado contra las personas feminizadas y las mujeres, o la manera violenta y cínica que tiene Javier Milei de hablar de las disidencias sexuales y otras cuestiones que nos afectan y que además pueden generar violencia social y violencia brutal en contra de ciertas poblaciones. Son cuestiones que tenemos que seguir pensando y cómo podemos atajarlas. Entonces, no hay un porqué solamente, sino una forma de pensamiento que tenemos que analizar, y en mi caso, bueno, obviamente desde las estructuras de la cultura, que me parecen muy importantes porque además trabajan con la sensibilidad, lo cual hace que sean todavía más insidiosas. Gracias. Gracias. Hola, Emanuela, Sayak, soy Luciana Oliver. Y pues a mí me gustaría preguntarte, Emanuela, sobre tus investigaciones sobre esta apropiación que la lucha de las mujeres ha hecho de los conceptos. Justo estoy pensando en tu libro Reexistimos, del feminicidio y la telaraña de poderes, y un poco cómo es que has visto tú que estas luchas cargan de politicidad y se apropian de los conceptos para de ahí también pues buscar de alguna manera la justicia. Yo, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto hablar aquí también con Sayak y con las compañeras de Pie de Página, ¿no?, que tanto han hecho para cambiar la modalidad en lo que el ecosistema de medios de comunicación han siempre revictimizado, ¿no?, los feminicidios y los transfeminicidios. Y estoy de acuerdo con lo que decía Saya, que ella agregaría que en este momento estamos asistiendo a una repatriarcalización del Estado.
de forma muy brutal y muy feroz, porque a nivel global hay una revancha de movimientos ultraconservadores, ultraderechistas, el sur latinoamericano hay Milei y hay Trump. Y formas tradicionales de violencia se están interrelacionando siempre más con formas contemporáneas de violencia. A menudo, durante mis trabajos en campo, escuché por hombres jóvenes afirmar: yo sí puedo matar a la que más quiero, mato para sentirme alguien. Y más de una vez escuché esa frase en hombres jóvenes que tenían la necesidad de demostrar que matando podían ser alguien. Matar a una mujer desconocida como a su novia o a su hermana. Estamos asistiendo también justo a un aumento, ¿no? No solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Son siempre más brutales las hazañas con las que nos matan. Y respecto de eso, creo que es fundamental subrayar que desde los feminismos que desde los feminismos estamos constantemente activando nuevas prácticas, no solo de resistencia, o sea, no solo estamos resistiendo, enfrentando a un ataque, sino todo el tiempo estamos transformando territorios violentos en territorios donde se puede vivir una vida digna, ¿no? Estamos protestando, como decía Sayako, contra la explotación laboral, ¿no? En mi investigación que tú citabas, para mí fue fundamental bucear entre archivos y encontrar documentos de los años 70, y subrayo desde de los años 70, que demuestran que las feministas en Juárez empezaron a denunciar la violencia feminicida, que entonces así no se nombraba, pero a denunciar la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados desde los años 70. Los primeros artículos y informes no son de los 90, son de los 70, solo que no nos escucharon y encajaron, invisibilizaron en los cajones más recónditos nuestras investigaciones. Hay una responsabilidad política enorme, porque sí había pruebas y no se enfrentó la violencia que estaba cambiando y rápidamente. Y esta rapidez, cuando yo digo que estamos asistiendo a una repatriarcalización del Estado, esta rapidez es uno de los factores determinantes, ¿no? de esta repatriarcalización. Y respecto de eso, las prácticas feministas, con las prácticas feministas que estamos poniendo en campo, no estamos solo resistiendo, estamos reexistiendo, o sea, dando nueva vida al territorio, poniendo siempre en campo nuevas propuestas. La noción de feminicidio es una noción revolucionaria. Y a veces nos olvidamos de la historia recién, de las palabras que tienen tanta potencia política, porque con la palabra feminicidio quisimos expresar desde el minuto cero que la mano que mata no es solo lo del victimario o del agresor, sino también del Estado y de la sociedad civil, que para comisión o omisión contribuye a la reproducción de esos tipos de crímenes. Y eso es clave, ¿no? Hola, Sayed. Aquí Causerenio desde la redacción de Pie de Página. Preguntarte sobre esta situación de la violencia en contra de las mujeres. Bueno, hablando de todos los ámbitos, pero ¿cómo ven ustedes el peso que recae esa violencia hacia las mujeres indígenas? Bueno, es una pregunta fundamental. Creo que en un país como este, donde las poblaciones originarias o indígenas son utilizadas de manera sistemática y de manera folclorizada para reafirmar un ideal mestizo indigenista que las deja de lado, pero que además las explota tanto simbólica como política como económicamente, me parece que es algo que tenemos que preguntarnos. Por supuesto,
hay un descuido a veces en las estadísticas sobre quiénes son las personas que más desaparecen y quiénes son las personas más asesinadas en este país. Regularmente, si nos vamos a los archivos, y seguramente que Manuela lo va a poder corroborar mejor, que es el trabajo que ella hace, entre otras cosas, nos podemos dar cuenta de que hay una intersección muy importante entre la racialización y el feminicidio. En el caso de Juárez lo vimos muy claro desde los años, bueno, Emanuela, gracias por lo que nos dijiste de los años 70, pero que a partir como del boom de los 90 y de las denuncias, veíamos que eran mujeres evidentemente trabajadoras de maquiladoras, pero también con un fenotipo que tiene que ver con un mestizaje más indígena o regularmente mujeres de comunidades indígenas que son también más susceptibles de daño porque están más desprotegidas socialmente en todos los sentidos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando la candidata a la presidencia Marichuy se presentó y cómo la gente ejercía un tipo de violencia verbal contra la posibilidad de que una persona indígena, una mujer indígena pudiera ser y siquiera osar a presentarse como una candidata loable y factible para ser presidenta de México. Sin embargo, a mucha gente le parecía normal que la señora Xochitl Gálvez estuviera contendiendo cuando era un meme de sí misma, ¿no? Eso nos muestra mucho, por ejemplo, cómo se deposita la violencia en las intersecciones de género. Cuando hablamos de interseccionalidad, no hablamos solamente de una sumatoria de antiprivilegios, sino de cómo se encarnan estas desigualdades estructurales en los cuerpos. En este sentido, te digo que las mujeres indígenas estoy casi segura que reciben todavía más violencia, pero el feminicidio es ya la cúspide de esta violencia letal, pero también hay otras violencias, violencias patrimoniales, violencias lingüísticas, violencias económicas y políticas que se van sumando a estas formas de explotación de estos cuerpos y también de otrorificación de estos cuerpos que las hacen más vulnerables. Hay también el trabajo, por ejemplo, de Marisol Alcocer, que es una feminista que trabaja feminicidio en la Costa Chica y ella analiza específicamente el feminicidio de mujeres negras en la Costa Chica, porque también las mujeres afromexicanas son completamente ignoradas, igual que las mujeres indígenas en nuestro país. Entonces sí hay algo que tenemos que elaborar de manera muy consciente sobre cómo recae la violencia sobre ciertos cuerpos que se ven de alguna manera y en este caso las mujeres indígenas. Y no es algo que suceda solamente en nuestro país, sino que es una cosa extendida en el continente. De hecho, Canadá presenta unos índices de feminicidio muy altos que casualmente, bueno, no tan casualmente, que muy en concordancia con estas violencias racistas también son las mujeres indígenas de Canadá las que están muriendo más, las jóvenes indígenas que están en oposición también al poder y a la minería, por ejemplo, o a la explotación de recursos naturales en el territorio. En Estados Unidos son las mujeres latinas y las mujeres negras las que más sufren feminicidio. Sin embargo, Estados Unidos no tiene una legislación para eso y ahora con Trump está muy lejos de tenerla. No, incluso no se habla de feminicidio porque no hay registros de estos homicidios, como dirían ellos, y en estados como Alabama u otros estados ni siquiera se reporta el homicidio de mujeres como una cuestión de género. En el caso del sur del continente también son las personas más susceptibles a sufrir violencia. Por ejemplo, muchas líderes y lideresas, sobre todo lideresas de las comunidades mapuches en Chile o en Argentina, son asesinadas también por otras intersecciones, pero también por tener una relación muy, muy fenotípica y muy directa con lo indígena, que no solamente es la manera en que se ve, sino las tradiciones que defienden, que soportan y que muestran y que de alguna manera el Estado mexicano folcloriza, rentabiliza, pero también utiliza para deshacerse de ellas. Entonces, sí creo que hay algo que tenemos que, en el que lo que tenemos que poner atención y son estas intersecciones de género, clase y raza, pero también ya lo dije lo de clase, pero también de condición migratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo voy a dejar aquí también para que nos comente Emanuela, pero creo que sí es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer un análisis estructural de la violencia, cómo afecta a estas comunidades racializadas y sobre todo indígenas y afrodescendientes en nuestro país. Emanuela, aquí Camilo te saluda desde la redacción. Yo tengo una duda. Hace rato comentabas un poco acerca de, pues, que justamente estas nuevas generaciones, en específico de hombres,
pues se están volcando cada vez más hacia la derecha, ¿no? Tenemos el caso de Francia, donde pues el 37% de los hombres, de hombres jóvenes específicamente, perciben al feminismo como una amenaza para ellos, ¿no? O tenemos el caso de Milei, que justamente pues los hombres jóvenes fueron los que hicieron que llegara al poder este gobernante, ¿no? ¿Qué lectura le podemos dar a pues a este tema, ¿no? Que pues la juventud masculina cada vez se está volcando más hacia la derecha, ¿no? Hacia estos extremismos. Como contestó Sayak a la primera pregunta, también esta pregunta es una pregunta absolutamente amplia y muy compleja, ¿no? De la cual podemos ahora, antes que nada y muy humildemente, volver a analizar lo que está pasando, ¿no? El mes pasado fui en el sur de España, donde hay Vox y la ultraderecha conservador masón que está regándose en casi todo el sur de España. Me llamó la atención por muchos años. Hice investigaciones en Guanajuato, cuando Guanajuato no era uno de los estados más violentos en México y conozco muy bien qué son los Junker, ¿no? Y cómo la masonería, la ultraderecha conservador relacionada al Opus Dei o a grupos como los Junker reproducen estructuras patriarcales, machistas y sistemas feminicidas de poderes, ¿no? Y me llamó la atención que en la zona de Sevilla y de Granada, uno de los grupos más relacionados a la ultraderecha era el grupo masón de los Junker. Y eso para decir que un determinado tipo de estructura patriarcal que reproduce el sistema feminicida está interrelacionado, o sea, es transfronterizo. Ahora, ¿por qué tienen tanto miedo? No soy la persona mejor para contestar, pero una de las respuestas posibles que me siento de dar es que los feminismos, y eso lo podemos aprender sobre todo de los feminismos latinoamericanos y caribeños, nunca lucharon solo para la igualdad, sino para la transformación radical de nuestras mismas existencias. Y eso significa que no hay que apostar solo por una transformación del Estado en un sentido igualitario, sino que se ponen en duda y en posibilidad de transformación lo que es el mismo sistema patriarcal. Entonces, ¿eso qué implica? Implica pérdida de poderes. Implica pérdida de poderes, pérdida de la posibilidad de salir siempre con ganancia respecto de las asimetrías de género, clase y raza, ¿no? Que nunca tenemos que perder de vista, como decía Sayak. Ampararse atrás ideologías neofascistas, o como quisimos llamarlas, nombrarlas hoy en día, que aún, ¿no? Tenemos definiciones puentes, pero no tenemos aún definiciones correctas por este nuevo, ¿no? este nuevo giro político de la derecha. Yo he visto hombres jóvenes, muchos hombres jóvenes que se integran a grupos de la ultraderecha muchas veces porque es más fácil entenderse, porque es más fácil autoreconocerse. Y non cuestionarse, ¿no? Non cuestionarse. Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, es que en el famoso caso, ¿no? En el famoso caso de la manada de España, cuando 5 hombres jóvenes violaron durante las fiestas de San Fermín una chica,
Dos de ellos eran parte del ejército, ¿no? Y eran parte, eran parte de la Guardia Civil Española. Eso es un dato también que tenemos que tener presente, porque respecto de cómo se va transformando, agudizando, dinamizándose en otras formas las violencias, la militarización del territorio implica también ver cómo es más fácil eh, tener en mano arma de alto calibre para posicionarse, cuánto es más fácil tener la máscara de una determinada ideología que no te autocuestiona, ¿no? Sino que solamente te da poder para reproducirte, autorreproducirte fácilmente. Y es una cosa con la cual tenemos que constantemente tenerla en cuenta porque se están sí transformando los territorios, pero también según dinámicas que se están replicando. Por ejemplo, en septiembre volví a Celaya, que para mí es una ciudad muy querida. No pude entrar en Celaya con el coche. Yo estaba acompañada por dos hombres. Ellos estaban sentados adelante y yo atrás. No pudimos entrar por la entrada principal de la ciudad. Tuvimos que dar una vuelta infinita para alcanzar las mujeres buscadoras que nos estaban esperando. Porque toda la ciudad estaba llena de militares y de Guardia Nacional. Y yo no supe distinguir a un cierto momento quién era qué. Y me acuerdo perfectamente la sensación corporal que tuve. Tuve la misma sensación corporal de cuando aterricé en Juárez en el periodo más álgido de la guerra, entre el 2008 y el 2012. ¿No? Entonces, también es importante pensar que las dinámicas que sí funcionaron se están replicando de igual forma. Yo me quedo mucho con esto de transformación radical de la misma existencia. Sé que tienen tiempos que les estamos quitando tiempos valiosos, pero tal vez para ir cerrando, me gustaría justo preguntarles, pensando en esta transformación radical de la misma existencia, claro, como qué posibilidades de agencia con todos estos escenarios que nos están contando, ¿no? Que pues son terribles y que a veces uno siente que ya no hay más posibilidades, ¿no? Entonces esto de la transformación radical de la misma existencia como que me hace pensar en las posibilidades de agencia que existen, posibilidades de organización que ustedes pues puedan comentar, mencionar. Bueno, empiezo yo porque me tengo que ir más o menos pronto, pero la historia con estas posibilidades de existencia que también seguramente nos va a poder decir Emanuela más. Primero hay que cambiar el foco entre lo que entendemos como agenciamiento y resistencia, porque creo que también, y aquí voy a retomar lo que me preguntaron hace un ratito sobre mujeres indígenas como eternas víctimas, como si se viera así, ¿no? Como desvalorizadas y en eterna, o comunidades indígenas como en eterna secuencia de victimización. Y lo que entiendo yo, y por la práctica que tengo y los análisis que he hecho, es que la resistencia y la transformación social de la base no la tomamos en cuenta porque no tiene un apellido europeo ni un color colonial. Y entonces este tipo de resistencias, por ejemplo, la defensa del territorio, la defensa del agua, la organización social de base para defender sus espacios territoriales, sus cuerpos, para defender sus lenguas, o incluso no solo comunidades originarias o indígenas, sino comunidades de base, de barrios que han logrado crear un tejido común y crear una conexión. Creo que esa es una gran apuesta para reexistir, solo que a veces, también por esta seducción de lo novedoso, de las redes, pero también de los medios de comunicación, de todas las improntas sociales y culturales que son bastante, no solo cosméticas, pero sí bastante fascinantes, pues hacen que pensemos que la resistencia y la revolución y la transformación tienen que tener, por un lado, la izquierda tradicional como un cheguevarismo ahí llevado al presente, y por otro lado, pues la gente reaccionaria que parece que
solamente se puede agenciar uno a través de la economía, a través del dinero y a través del despliegue farsante de una vida de derechas llena de comunidades, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que volver un poco a situarnos, a vernos en un espejo y a decir que nuestras luchas y nuestra transformación social se va a dar desde la base y podemos volver a esa base para crear un reencantamiento del mundo, pero también una conexión. Alguien me preguntaba cómo podemos hacer una conexión cuando la gente se está desplazando, cuando la gente ya no está teniendo el territorio, cuando la gente está en migración por diferentes catástrofes climáticas, despoblación por guerra y cuestiones así. Y yo le decía a la colega que me lo preguntó, que la conexión no se construye solo en la materialidad del territorio, se construye también en el uno a uno y en el volver a salir a la calle y en el volver a crear una cuestión de comunidad. Y esto lo veo mucho desde los feminismos, distintos feminismos, como decía Emanuela, se crea la idea de una mejor vida para las mayorías, no solamente para las mujeres en los feminismos comunitarios, en los feminismos de base. Y también veo, por ejemplo, en un país con tanta injusticia y hablando otra vez del 25N, donde los casos no se resuelven y se revictimiza a las víctimas y donde no hay espacio ni siquiera para el duelo público por parte del Estado, evidentemente, porque no quiere hacerse responsable de sus omisiones, he visto que tenemos mucho tiempo, bueno, a lo mejor décadas, pero como que ahora queda muy claro también porque hay mayor difusión de la información, que estamos creando comunidades de afecto desde los feminismos y unas comunidades donde la memoria es importante y donde también el duelo público es importante, algo que me parece muy importante que están haciendo las buscadoras, que a lo mejor algunas son feministas y algunas no son feministas o no están dentro de ese marco de inteligibilidad y no es necesario que lo estén, pero están creando lazos para buscar a sus hijos y no solamente a los suyos, sino que están rompiendo esta estructura individual del duelo y creando un duelo colectivo, pero que no está secuestrado solo por el trauma o por el dolor, sino por la construcción de una relación afectiva y comunitaria que no tiene muchas veces que ver con lo que conocemos como comunitario y afectivo tradicionalmente, sino que se está reinventando la política en el sentido no de los partidos, sino de los afectos. Y es algo que está ahí de la base y que solamente estamos retomando. Entonces yo sí considero que aunque parezca muy pequeñito y muy nimio, la micropolítica de base funciona y si no, no estarían tan asustadas las derechas con las cosas que han hecho los feminismos en las últimas décadas. Nos están robando las gramáticas para enunciar nuestros statements o nuestras declaraciones y las están llenando de un contenido fascista. ¿Pero por qué? Porque primero hubo una sensibilidad feminista y por la justicia social de amplio espectro que creó una conciencia social que a lo mejor no está tan extendida porque tiene que luchar también con esa misma formación de base que es una formación a veces muy conformista y a veces muy católica, hay que decirlo, ¿no? Como aunque seamos católicos o no lo seamos, hay un catolicismo cultural en las culturas colonizadas, como en nuestro caso en México, que tiene que luchar con esta idea emancipatoria de lo micropolítico y que está en un vaivén, pero que además el afecto es lo que ha hecho, o afectarse y desafectarse es lo que ha hecho que la revolución de los diferentes movimientos sociales esté siendo un lugar al que podemos ir y con el que podemos construir una comunidad. Por supuesto, es micropolítico, pero se están construyendo lugares vivibles o se están retomando formas de vivir una buena vida que no estén emparentadas solo con la exposición desmesurada de riqueza y de una vida de derechas o una vida fascista, que eso es algo que tenemos que aprender también de la base y de los pueblos originarios. No es una reificación per se de esas prácticas, pero sí un reconocimiento de esa dignidad que despliegan, incluso en unas condiciones tan difíciles como las que tenemos en este momento y como las que hemos tenido en México en todo el siglo. Gracias, Ayak. ¿Algo más que quieras comentar, Manuela, ya para ir cerrando? Sí, que es fundamental, creo, pensar que siempre hemos producido desde los feminismos prácticas que son refractarias a la obediencia y siempre hemos creado espacios no jerárquicos, no autoritarios, por lo menos nos esforzamos constantemente de hacerlo, ¿no? Organizaciones barriales, colectivas transfronterizas y cuando estamos buscando justicia,
Lo stiamo justamente haciendo non con l'intento di punire, sino con l'intento di adoptar colectivamente los cuerpos vulnerados por la violencia. Y esa adopción colectiva del cuerpo de la otra, del otro, es fundamental porque es realmente una posibilidad de transformación de la existencia profunda, ¿no? Nada, solo eso y muchísimas gracias. Un encanto escuchar las preguntas y cómo se tejen y se van hilando esas palabras. Haber podido participar esta tarde con nosotros y será pues bastante bien recibida esta plática que tuvimos con ustedes dos, así que esperemos que no sea la última vez que estén por acá y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a las dos. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Pues buenísima, ¿no? Interesantísima la conversación. Pues ya vamos despidiéndonos porque, y hubiera estado también muy bien que estuviera Hermelinda, pero lamentablemente no nos dio la conexión. Bueno, a ella, ¿verdad? Por la zona en la que está, pero ya habrá oportunidad de conversar en algún momento más adelante. Y pues bueno, antes de despedirnos, les queremos recordar que el día jueves tenemos tertulia, este jueves a las 7 de la noche. Jueves 28. Jueves 28, así es. Donde ahí ya nos está poniendo Alexis el flyer, ¿verdad? Que van a platicar Luis Daniel Vázquez, Paula Mónaco, María de Becci y Daniela Pastrana moderando sobre la macrocriminalidad, periodismo y rutas para la paz. Un temazo también. Así que no se lo pierdan, vengan acá al Tierra Adentro. Al restaurante, ya saben, de pizzas acá en Milán 22, pues llamen para hacer su reservación si es que quieren estar físicamente y si no, bueno, pues sigan la conversación por las redes sociales, el YouTube en específico, y no se les olvide que también están todos los demás programas. El viernes hay los pasos de la semana con Ale Ruiz y Arturo Contreras. ¿Y qué más? ¿Qué otro anuncio Mañana tenemos? paso salida de emergencia. Salida de emergencia. Exacto. Es la mesa ¿qué es? Ambiental, la mesa ambiental. Y tenemos otro anuncio, ya sé, que tenemos la cápsula. Les vamos a dejar ya para finalizar con esta cápsula que pues tiene que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres. Una mujer que sufrió un ataque de ácido por parte de su pareja. Véanla, es en colaboración con la Comisión de Derechos de la Ciudad de México. Y pues bueno, nos dio mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Ya saben, suscríbanse, vayan al Instagram, a Twitter, bueno, a X, a todas las redes sociales, denos like. Antes Twitter. Y pues nos vemos el siguiente martes, compañeros, Y compañeras. esperamos que Camilo nos invite al pozole un ratito más porque cumple 80 y tantos años. Tantos años. Es el viejito de la Ay. mesa. Nos vemos hasta el siguiente martes. Gracias. A la edad de 18 años, Elisa fue agredida por quien era su pareja, que además de rociarla con ácido, la amenazó con matarla y desaparecer su cuerpo. Ese mismo día, su madre interpuso una denuncia que fue calificada como lesiones dolosas. Durante los 3 meses que permaneció hospitalizada, representantes del Ministerio Público le tomaron declaración y no volvió a saber nunca más de la investigación. Al salir, se dedicó a recuperarse. Después de 4 años que yo me sentía como con más fuerza de poder iniciar mi vida, fui a la Fiscalía de Benito Juárez para saber qué había pasado con esa carpeta de investigación. Al llegar, yo llevaba una copia de lo que había sido
mi declaración y venía el número de expediente. Yo pregunté qué había pasado, si me podían dar informes sobre la carpeta de averiguación. Me hicieron esperar unas horas, regresaron y me dijeron que no tenían un registro. Yo narré, platiqué lo que había pasado, lo que yo había vivido, y sí, me hicieron algunos escritos y que iban a ayudarme a buscar la carpeta de averiguación, pero no fue así. Después de algunos meses volví a ir y me dijeron que no la encontraban, que no tenían registro. Después de un tiempo de haber dejado la comunidad, en 2019 reapareció su agresor y volvió a atacarla físicamente y a amenazarla con quitarle la vida, por lo que inició una nueva carpeta de investigación que fue tipificada como violencia familiar. Ya cuando empezaron las investigaciones de la carpeta de violencia familiar y comencé a hablar lo que había sucedido en el 2001, en muchas ocasiones fue esta revictimización por parte de las autoridades, diciéndome que por qué había dejado pasar tanto tiempo, que porque hasta apenas estaba hablando, que probablemente tenía problemas psiquiátricos y que a lo mejor yo inventaba procesos de mi vida que a lo mejor nunca habían existido, porque en algún momento me lo dijeron, me lo hicieron saber. Fueron autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México quienes me decían esto. En una ocasión tenían que hacerle unos dictámenes psicológicos a mis hijos y la trabajadora social me dijo, no porque hagamos estos dictámenes quiere decir que te van a dar 1 o 2 millones de pesos, ¿eh? O sea, no es así. Cuando sucedió este ataque, creí que no iba a poder, y muchas veces, como otras mujeres que hemos sufrido violencia, pensamos de que la muerte es la solución, que morirnos, que dejar de existir, borrará pues esta marca que ha quedado en nuestras vidas. A más de 20 años, la indagatoria abierta por lesiones dolosas sigue extraviada. Fue hasta abril de 2021 que se inició una nueva investigación por las agresiones con ácido, siendo clasificada como homicidio en grado de tentativa. Debido al extravío de la denuncia original y a la falta de investigación, hoy se corre el riesgo de que el delito prescriba, es decir, que el agresor no enfrente cargos por los actos de violencia que perpetró, favoreciendo así la impunidad. Me costó mucho trabajo sacarlo, nombrarlo. Y he estado peleando, luchando para que ese delito no prescriba, para que no quede olvidado, para que no quede votado como si nunca hubiera sucedido. Y a veces creo que para las autoridades es más cómodo que nosotros muéramos, porque así no hay nada que perseguir, no hay nadie a quien castigar, no hay nadie a quien sancionar. Creo que también la comunidad juega un papel muy importante cuando somos mujeres violentadas, que no cubran a estos criminales, que no los cubran, que rompan este pacto de silencio, que los denuncien, que sean ellos los que tengan que sentir ese miedo, esa vergüenza por habernos lastimado, por habernos atacado, por habernos hasta matado. Ellos son los que tendrán que sentir culpa. Yo creo que para las mujeres que somos de pueblos originarios o mujeres indígenas es muy difícil llegar a la justicia. Pareciera que a veces la justicia es para cierto estatus, ¿no? Para nosotras que vivimos de comunidad, nos cuesta tanto trabajo lograr llamar la atención de las autoridades, lograr a que volteen y nos miren y que digan, pues sí sufriste este atentado, ¿no? Lograr que haya una buena investigación en estas carpetas es muy complicado. Pareciera que para nosotras esa palabra no existe. Creo que
volteé a ver mi entorno y dije, no, a mí me gusta la vida, me gusta vivir y quiero salir adelante y quiero demostrarle a las personas que a pesar de que podamos sufrir una violencia tan extrema, nosotras sí tenemos el coraje para sacar esa fuerza y enfrentar la vida. Soy Elisa Xolalpa Martínez, 38 años de edad, soy una mujer campesina chinampera de la Ciudad de México, de Xochimilco.